Bienvenidos, estimados seguidores de Infozone, a la entrevista una semana más. Y además de que estamos estrenando estudio, estamos de manteles blancos, además tenemos un invitado muy especial porque él es uno de los candidatos a la presidencia municipal de la capital del estado de Sonora, en Hermosillo. Bienvenido a Infozone, Antonio Estazarán Gutiérrez. Muchas gracias, Luciano, gracias por la oportunidad. Qué padre que me toca a mí estrenar aquí el estudio. Felicitarte a ti y a tu equipo por hacerlo posible y muy contento de estar por acá, por fin, en esta oportunidad que me brindas. Gracias. Oye, Toño, lo principal creo que es obligada la pregunta: ¿por qué ir a la reelección? ¿Por qué quieres volver a ser alcalde de la capital de tu estado? Mira, yo te diría en primer lugar que parte de lo que hemos podido ver durante los primeros 30 meses en las que fui presidente municipal es que una ciudad que enfrenta tantos retos como Hermosillo y tantos rezagos, hay que decirlo, que veníamos acumulados por mucho tiempo, 3 años es poco. 3 años es poco para salir adelante de tanto reto que tiene nuestra ciudad y tanto rezago. Muchas gracias, Luciano, gracias por la oportunidad. Qué padre que me toca a mí estrenar aquí el estudio. Felicitarte a ti y a tu equipo por hacerlo posible y muy contentos de estar por acá por fin en esta oportunidad que me brindas. Gracias. Seguimiento a las políticas públicas que iniciaron en el 2021. Y te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros desde que era presidente electo empecé a trabajar en el diseño de lo que hoy ya es una realidad, que son las primeras concesiones que otorgamos para la construcción de 2 libramientos en la ciudad. Somos el primero y único municipio en la historia de este país que otorga una concesión para construir 2 libramientos, uno en el sur poniente que va a salir del Quiroga como si fueras entroncando con la carretera 26 hasta la carretera que va a Guaymas, la México 15, y otro más que va a venir de Quino antes de llegar al aeropuerto, vas a rodear por el norponiente de la ciudad hasta entroncar con la carretera La Minera Nico, que será ampliada también para llegar a la México 15. Esos 2 proyectos, nada más en su concepción, en la gestión de los derechos de vía, en la realización de los proyectos ejecutivos que requiere un proyecto de esta naturaleza, nos tomaron más de 2 años. Entonces, imagínate lo importante que es continuar con este tipo de proyectos que nos van a permitir sacar o evacuar de la ciudad 1,5 millones de vehículos que ahorita transitan nuestras calles, que otorga una concesión, la mayoría, y que van a utilizar en base a los estudios que hemos hecho estas 2 nuevas vialidades. Entonces, esos proyectos como ese, de ese tipo, tenemos muchos otros más que están en este momento en la fase de elaboración de proyectos ejecutivos y que es muy incierto. Hemos avanzado mucho en materia de obra pública. Pongo el caso, por ejemplo, de los principales bulevares que se han rehabilitado, cruceros también reconstruyendo con concreto, incluyendo la tubería hidráulica y sanitaria, el mismo paso a desnivel de la Veracruz y Luis Encinas. Pues obviamente también es momento de pasar de la rehabilitación de vialidades primarias, de bulevares 15 que hemos arreglado, a calles al interior de las colonias. Entonces, más que pensar, Luciano, que la reelección es un merecimiento o es una medallita que le vayan a poner al Toño Estazarán, yo te diría que lo importante es que la gente, si tú le preguntas si quiere que los cambios continúen en la ciudad, esa es la reflexión de fondo, porque yo creo que es muy fácil poder evaluar cómo estábamos hace 30 meses en materia de seguridad, cómo estábamos hace 30 meses en materia de infraestructura, no solo calles, espacios deportivos que se han rehabilitado, parques que hemos estado arreglando en la ciudad, incluyendo el Parque Madero, y por supuesto también cómo estábamos también en algunos aspectos que tienen que ver como el agua, que son parte de las prioridades que yo asumí desde el 21 como presidente municipal. Todos estos proyectos requieren de seguimiento y muchos de ellos van mucho más allá de un trienio, incluso te diría que en algunos casos hasta más allá de 6 años. Por eso es importante darle seguimiento y que no se quiera reinventar la ciudad cada 3 años como de repente nos pasa, Luciano. Ahora que lo dices, ¿habría posibilidad de una segunda reelección? Bueno, legalmente no se puede. Las leyes cambian, las leyes cambian. Yo hablo de la intención de Toño Estazarán. A ver, lo que te puedo decir en este momento es que estoy disfrutando al máximo esta oportunidad. Tú me conoces, yo provengo de una familia de empresarios, de hecho participo yo en las empresas de mi familia, pero también he dicho que soy el único loco de la casa que le dio por la política, porque esta es mi vocación desde hace ya mucho tiempo. Estaba sacando cuentas hoy en la mañana ahí con un grupo de amigos periodistas, les decía que esta es mi 7ª
campaña que me ha tocado vivir a mí, Luciano. He sido alcalde, como sabes, en Guaymas, diputado federal en 2 ocasiones. Entonces me ha tocado vivir muchas experiencias, pero de todas las experiencias que he vivido, porque he sido funcionario público federal, estatal y municipal, ser presidente municipal es sin duda la que más disfruto. Creo que se me nota además y lo estoy haciendo con todo el entusiasmo, con toda la energía. Ahorita con licencia, tuve que pedir licencia en la época de campaña, pero como lo dije desde un principio, el lunes 3 de junio, Dios mediante, estaré también de regreso para seguir trabajando en los retos que enfrenta nuestra ciudad. Ahora que lo nombras, ¿para qué pediste licencia, Toño? Un tema que valoraste. Sí, Entonces que sí, que no, estoy es valorando. correcto. ¿Por qué pediste licencia? Cambié de opinión, fíjate, originalmente, como bien tú comentas, yo tenía contemplado no pedir licencia, porque además la ley lo permite. Ahora tú puedes perfectamente bien ser alcalde en las horas o en el horario oficial y ser candidato por las tardes, pero sí veíamos que logísticamente iba a complicar mucho las cosas. Por ejemplo, si subía un spot pautado en redes sociales a cierta hora, y si por alguna razón, por razones ajenas a mi voluntad, el spot continúa en el horario oficial, pudiese correr algún riesgo de carácter legal. Y por otro lado, también hay que decirlo, siempre me decía mi abuelita: Toño, no hagas cosas buenas que parezcan malas. No quisiera que se interpretara la responsabilidad de ser presidente municipal con el uso de recursos públicos para poder hacer campaña. Entonces, por esa razón decidí pedir licencia. Es un tema solamente de 40 días, y bueno, yo estoy ahorita en esa etapa, ¿no? A ver, candidato, pero ¿estás dispuesto a volver a ser alcalde, a lo mejor en un gobierno de diferente color al gobierno del Estado? Evidentemente sería al gobierno de la República si es que ganara Morena la presidencia de la República. Quiero decir, ya te has enfrentado a un presidente que te dijo y su nieve de qué la quiere, Sí. en cuanto a los recursos, como diciendo, ¿y cuántos recursos más quiere usted? Porque le comentaron como que hacían falta 9.000 millones o no sé cuánto para Hermosillo, ¿no? ¿Estás dispuesta a esa situación de no tener los planetas alineados en cuanto a los colores políticos y sufrir esas restricciones presupuestales, esa oposición política? No es lo mismo, ¿no? Gobernar a contracorriente que a favor. Fíjate que yo soy una de las personas que me crezco ante la adversidad. Te debo decir, lejos de verlo como una desventaja, te puedo decir que puede representar una ventaja si sabes capitalizarlo muy bien. Y yo, si te fijas en esta circunstancia que me tocó vivir a mí ahora como presidente municipal, siempre he puesto por delante el interés de Hermosillo, de la ciudad. Y lo comentábamos hoy en la mañana, tuvimos por ahí un par de desayunos en 2 colonias, en la Café Combate y en las Lomas de Madrid. Y yo les decía que el partido político por el cual nosotros estamos participando se llama la H, que es esta, y que es la H de Hermosillo, porque hemos procurado en todo momento poner por encima el interés de la ciudad más allá de los partidos políticos o las ideologías. Y esto te lo comento, Luciano, porque hasta este momento, y corrígeme si estoy equivocado, yo no me he encontrado un bache que sea de izquierda o de derecha, o algún apagón del alumbrado público que sea liberal o conservador o fifí o no fifí. Los problemas que tiene la ciudad requieren soluciones, y los buenos gobiernos son aquellos que en primer lugar reconocen la existencia de estos errores y que se ponen a trabajar de manera coordinada, propositiva en la solución a los problemas. Y así ha sido como presidente municipal, o así lo fui los 30 meses que estuve en funciones como alcalde, y así lo seguiré siendo, porque esa es la forma como fui educado. Yo soy una persona que cree que se gana más, no solamente la ciudad, que eso es lo importante, sino uno también como persona, cuando te sabes entender y cuando te pones de acuerdo más allá de los partidos políticos, las ideologías que representan. A ver, Toño, pero lo que sí existe es gente de izquierdas, gente de derechas, gente fifí, chaira, si lo quieres poner en esos términos, sí existen colonias más proclives a una corriente que a otra, y eso escucho una de las críticas que te hacen, que te has preocupado de la obra a colonias que te son más favorables, y que existe una parte de Hermosillo donde esa obra pública no ha llegado. No, te puedo decir que las personas que hacen esa crítica es seguramente porque andan en campaña. Ayer en la mañana te quiero platicar una anécdota muy bonita, porque en verdad me llegó al corazón. Fuimos mi esposa Pati y yo a un tianguis en la colonia Laura Alicia Frías, allá al norte de la ciudad, muy cerca de Pueblitos, Valle Verde. Y no sabes los comentarios tan bonitos que recibimos de tanta gente. Pongo, por ejemplo, ejemplos de gente que vive en Pueblitos, en Villaverde,
cuyo parque no había sido arreglado en 20 años, cuyas calles nunca las habían tocado en 30 años o en 20 años. La verdad es que es algo que lo motiva a uno mucho. Y eso es parte de lo que te puedo decir. Si hemos invertido un peso aquí en el centro de la ciudad, yo no tengo ninguna duda que por lo menos 4 o 5 pesos más se han invertido en las colonias más marginadas. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, del Boulevard Múzaro, el Jaudiel Zamorano en el sur, el Boulevard Santa Clara que se está construyendo de acceso a Villas del Sur, el mismo parque de Villas del Sur o parques que hemos estado rehabilitando tanto en Pueblitos como en la Nuevo Hermosillo, como Altares, es decir, en las colonias más marginadas, incluyendo Miguel Alemán, en donde desde hace muchos años no se recibía la mano amiga del gobierno municipal, ni se diga en Quino, donde estamos construyendo un muelle nuevo con puro recurso municipal, en donde hemos invertido una cantidad muy importante, no solo en tubería hidráulica y sanitaria, sino incluso equipamiento, Luciano, que hemos estado pues aportando en este caso a las comisarías, tanto de Quino como de Miguel Alemán. No, la verdad es que... Esa es la proporción, la que tú has dicho, 1 a 4. Yo creo que más. Por cada peso del centro, en las colonias periféricas hay 4. Yo te diría que más. Yo creo que más de 4 o 5 veces facilito lo que se ha invertido. A ver, ahora que lo nombras, Pueblitos, hay muchos baches, Toño. Hace poquito me tocó estar. Es correcto. Sí, las calles tienen muchos baches. Es correcto. Y había más baches. Había muchos más baches. Y yo te voy a poner el ejemplo. Hay que decirlo, muy bonito el complejo deportivo de Pueblitos que lo hizo el Maloro Acosta. Yo recuerdo que esa transformación fue del Maloro Acosta. Y hay que reconocer esa obra, que es una obra muy importante. Y además, te debo decir algo, hay muchos baches, pero había muchos más baches. Hemos hecho no solo trabajos de bacheo, sino que el bulevar principal, el que va a Pueblitos, que se llama Agustín Zamora, lo estamos arreglando. Y lo estamos arreglando de pe a pa, incluyendo tubería de agua y de drenaje, que hace 20 años que no recibía inversión ese bulevar. O el otro, por ejemplo, el Enguerrando Tapia, que viene del Solidaridad y que entronca precisamente con el Agustín Zamora, y muchas otras vialidades al interior de Pueblitos, de Villaverde, incluso de Paseos del Pedregal, que está todavía un poquito más hacia arriba. Son vialidades que hace muchos años no recibían inversión. Y no solo eso, parques que se han estado arreglando, canchas, espacios deportivos que se han estado arreglando. Por supuesto, hay que decirlo, Luciano, insuficiente sí, pero desde hace mucho tiempo que no recibí estos niveles de inversión. No solo ahí, me voy al sur de la ciudad también, en Altares, el Jaudiel Zamorano, cómo estaba el Múzaro cuando nosotros iniciamos la administración, cómo estaba, por ejemplo, bulevares como el Cimarrón, que ahorita se está pavimentando con concreto hidráulico frente al Seguro Social en la Nuevo Hermosillo, cómo estaban muchos parques y espacios deportivos como en Altares, incluso en donde además de rehabilitarlos hemos construido módulos de la Policía Municipal a los que le llamamos Centro de Respuesta Inmediata. 18 centros de respuesta inmediata ya hemos construido alrededor de la ciudad, que también, por cierto, vamos a equipar con cámaras de videovigilancia para poder todavía ser más eficientes en lo que es la atención a una llamada de emergencia. Es decir, lo que estamos logrando en materia de seguridad, que hoy por hoy hay que decirlo, no somos solamente el municipio más seguro de Sonora, somos el segundo en todo el país, Luciano, que más redujo la percepción de inseguridad. Todo con recursos propios. No hemos recibido ni un solo apoyo, ni estatal ni federal, en materia de equipamiento a la Policía Municipal, y lo hemos hecho con un esfuerzo muy importante que hicimos con recursos propios, y que hoy por hoy, ejemplo, no solamente de Sonora, sino también a nivel nacional, lo que hemos logrado bajar, por ejemplo, los tiempos de respuesta de la Policía Municipal. Antes tenías que esperar 40 minutos a que llegara la patrulla, ahora tienes que esperar 10, y no solamente eso, tan estoy convencido de que las decisiones que hemos venido tomando son las correctas, que vamos por 5 minutos más. Es decir, vamos a incorporar más patrullas todavía, eléctricas también, que vamos a cargar, por cierto, con el sol, para poder todavía ser mucho más eficientes. A lo que voy es que ni en seguridad, ni en calles, ni en parques, ni en agua nos conformamos. Y esa campaña se trata de eso, de reconocer lo que hemos avanzado, pero también de que es muy importante crecer más, crecer parejo,
Esto es decir, que nadie se quede al margen ni por la zona donde vive, ni tampoco por razones de su edad, o que si voté o no voté por el Toño, o porque si me identifico con un partido político u otro. Nosotros hemos venido gobernando para todas y para todos, pero muy en especial en aquellas zonas y con ese perfil de la población que más lo necesita, Luciano, porque esa es la forma en la que yo creo que podemos tener un gobierno mucho más justo, pero sobre todo también eficiente. Oye, Toño, pero ¿qué le ha pasado a Hermosillo tal y como tú lo narras para que en todas las administraciones anteriores se abandonara tanto la ciudad? Que hay que recordar que ha habido una administración de Morena y las anteriores son todo PRI y PAN. Entonces, ¿qué ha pasado con esos gobiernos? Priistas, panistas, a lo mejor es gente mucha priista y panista que están cerca de tu campaña de alguna manera, Ajá. o morenistas. Quiero decir, ¿qué le ha pasado a la ciudad? ¿De verdad no se ha hecho, se ha dejado caer tanto la ciudad en las últimas administraciones? Mira, yo creo que entre otras cosas, y esto es algo que siempre se me quedó muy grabado desde la primera vez que fui alcalde en Guaymas, una ciudad no va a cambiar si no cambia la forma como la gobiernan la ciudad. Y para cambiar la forma como se gobierna la ciudad, tienes que alinear dos cosas. ¿Qué está esperando la gente y cómo se gasta el presupuesto de la gente? Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. En campaña yo recuerdo que a una señora, a varias señoras, pero a una señora, le dimos 10 fichitas, ¿no? Y le dijimos, imagínese que es el dinero de la ciudad. ¿Dónde las gastaría usted estas 10 fichitas o dónde las invertiría? Y le pusimos varias urnas, una que decía salud, otra que decía seguridad, otra que decía calles, otra que decía agua, otra que decía alumbrado público. Y la persona fue poniendo las fichitas de acuerdo a lo que en ese momento para ella era la prioridad. Bueno, pues te encuentras, en ese momento evidentemente íbamos saliendo de la pandemia, el tema de la salud era un tema muy sensible, pero te encuentras que la gente estaba esperando del gobierno obra pública, llámese arreglar calles, bulevares principales y vialidades interiores al interior de la ciudad, seguridad y agua. Y esas tres fueron las que desde un principio fueron mis prioridades como presidente municipal. Pero cuando tú volteabas a ver, Luciano, y veías el presupuesto del gobierno municipal, te dabas cuenta que eso que la gente estaba esperando no estaba reflejado en el presupuesto. Y te voy a poner nada más el ejemplo de la obra pública. A propósito de tu inquietud de los baches, Hermosillo se invertían solamente 220 millones de pesos al año en obra pública. Imagínate cuando tenías tú un diagnóstico, no hecho por mí, sino por la administración pasada, que hablaba de que arreglar las calles de Hermosillo costaba 6,000 millones de pesos y que de ahí vino aquel famoso "y tu nieve de qué la quieres". Bueno, entonces, ¿qué es lo que te dice? Que la necesidad es de 6,000 millones, pero que con 220 millones de pesos anuales, pues no es ni un mejoralito, ¿no? Al problema que tiene la ciudad. Pero lo mismo pasaba en seguridad, porque Hermosillo recibía un apoyo extraordinario importante de la federación, en donde se invertían recursos, entre otras cosas, para la compra de patrullas, chalecos, uniformes, incluso para la contratación de nuevos elementos de la policía. Bueno, Hermosillo recibía 106 millones de pesos anuales de un fondo que se llamaba Fortaseg. Hoy Hermosillo recibe 0 pesos al año. Y no obstante ello, la vez que más tuvo patrullas Hermosillo cuando existía este fondo fueron 100 patrullas. Ahora tenemos 300 patrullas en la ciudad, y bueno, y lo estamos haciendo, como te lo dije desde hace un principio, con recursos propios. Regresando a tu pregunta, y esa es una muy buena pregunta, Luciano, porque en muchas ocasiones me lo han dicho, esto no es un tema de colores. No es un tema de partidos. No, yo creo que es más bien un tema de actitudes y sobre todo de empatía, de ponernos en el zapato de la persona que en este momento está esperando tener un mejor servicio de recolección de basura, de alumbrado público, de agua potable, de calles, como tú bien lo comentas, y por supuesto también de seguridad. Y nada más por darte una idea, en seguridad, hemos invertido hasta este momento más de 400 millones de pesos en 30 meses en materia de seguridad, que pasan no solo por la compra de las unidades o la renta de las unidades eléctricas que tenemos en la ciudad, la construcción de un nuevo centro de respuesta inmediata de la policía, uniformes, radios, una serie de equipamientos que son muy importantes, incluyendo incentivos que estamos dándole a la policía municipal en aquellos sitios en donde más reducen la incidencia delictiva. Entonces, no es producto de la casualidad que Hermosillo sea el primer lugar en seguridad pública del estado, tampoco es producto de la casualidad que ocupemos el segundo lugar nacional
fundamental en la reducción de percepción de inseguridad. Tenemos hoy por hoy los índices delictivos más bajos de los últimos 12 años de nuestra ciudad. Te pongo el caso del homicidio. El homicidio ha bajado más de un 55% del 21 a la fecha, Luciano. Y esto no te lo digo yo, aquí no son otros datos. Aquí son cifras oficiales tanto del INEGI como del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que simple y sencillamente hemos estado trabajando nosotros en primero cambiar al gobierno para que cambiando el gobierno cambien las prioridades de la gente, ¿no? Oye, Toño, ahora que hablas de tanta programa, cómo continuarlo, lo que te ha costado presupuestalmente, continuarás con estos programas, los ampliarás, como el tema de las patrullas que has dicho de 220 a 300. ¿Tendrás que pedir deuda pública para hacerlo? No, no solamente eso, no nos hemos endeudado en 30 meses, ni lo vamos a hacer. Es más, somos la tercera ciudad de todo México que más ha bajado la deuda pública. No solamente no hemos endeudado, y vaya que hemos crecido, no solo en inversión en seguridad, se invertían, te decía, 220 millones al año en obra pública. Llevamos a 30 meses más de millones de pesos de inversión en obra, Luciano. No solamente se han rehabilitado bulevares, cruceros de concreto, el paso a desnivel de la parques, espacios deportivos, obras que la misma gente ha votado a través del presupuesto Creces y que hoy son una realidad. Entonces, ese ritmo lo vamos a continuar. Me he propuesto que en el primer año de la próxima administración, al menos invirtamos otros 1,000 millones de pesos en solo un año en inversión en infraestructura. A ver, las patrullas. Ese tema que se ha causado tanta polémica últimamente con las patrullas. ¿Qué se va a hacer? Es cierto que llegado septiembre se vence ese contrato de las 220 patrullas eléctricas. ¿Qué se va a hacer? ¿Lo vas a renovar? Si ganas, evidentemente estamos hablando si ganas la alcaldía. ¿Lo vas a renovar? ¿Te vas a quedar con ellas pagando ese valor residual? ¿Se puede hacer eso? Has visto que ha habido muchas acusaciones con el tema. A ver, di claramente, ¿qué va a pasar con las patrullas eléctricas en Hermosillo? Mira, y lo dije incluso por ahí en algún video que grabé recientemente, no solamente no se van a ir, van a llegar más. Hoy tenemos 220 eléctricas, vamos a tener 300 patrullas eléctricas circulando en la ciudad y vamos a continuar como ya lo estamos haciendo en la Comandancia Norte y en Cortijo, generando además energía solar, que esa va a ser su combustible, esa va a ser su gasolina. Vamos a tener en las electrolineras que ya tenemos en todas las comandancias, incluyendo 80 nuevas patrullas que vamos a tener. Estamos ya probando pick-ups eléctricos también para que formen parte de la flotilla. Entonces vamos a ver circulando en la ciudad 300 patrullas eléctricas, no 220 como las tenemos ahorita, sino que vamos a crecer. Y no solo eso, Luciano, lo importante, además de, como tú bien comentas, el tema del medio ambiente, porque una patrulla eléctrica no tiene mofle, no quema gasolina, ni diésel, ni combustible, y por lo tanto no contamina el aire, sino que sobre todo vamos a continuar con la reducción de tiempos de respuesta, de tal manera que vamos a pasar de 10 a 5 minutos, precisamente con la introducción de más unidades eléctricas. Pero lo harás quedándote las 220 que hay actualmente. ¿Se renovará ese contrato? ¿Cómo es esa forma financiera? El contrato de arrendamiento de patrullas o de vehículos es algo muy común que se utiliza no solamente... ¿Lo hacen todas las administraciones? Todas, y no solamente en lo público, también en lo privado. Hay muchas empresas, flotillas por ejemplo... de empresa, es la forma de hacerse con... Es correcto, y nosotros lo que hicimos fue, vía una licitación, y esto es importante decirlo porque normalmente este tipo de contratos se adjudican, si no, preguntemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde ahorita la candidata presidencial, siendo jefa de gobierno, adjudicó un contrato de arrendamiento, igualito a nada más que en lugar de 220, allá fueron 1,100 y pico de patrullas eléctricas. Igualito, el mismo esquema. La Guardia Nacional, Luciano, muchas de las patrullas, si no es que todas de la Guardia Nacional, son arrendadas. Igual, es el mismo esquema. Y tiene varios beneficios. En primer lugar, uno de los beneficios más importantes es que al estar arrendada, no tienes que desembolsar de un solo golpe el valor total de las unidades. 2, al estar arrendadas, no contraes deuda.
no se considera deuda pública porque se trata precisamente de un contrato de arrendamiento. Y tres, estando arrendadas también te ahorras una cantidad muy importante de lo que son los costos de mantenimiento, sobre todo lo que es el servicio preventivo y del seguro que forma parte de. Entonces, yo por supuesto veo muchos beneficios, pero efectivamente el contrato tiene una vigencia que va a concluir al terminar esta administración, y ahí tendríamos dos alternativas. Uno, tendríamos que obviamente hacer un buen diagnóstico de la flotilla. Yo te comentaba hace un momento que estamos ya otorgando incentivos de parte de la administración municipal. Cuando era alcalde se me olvida que pedí licencia en este tiempo, pero siendo alcalde se otorgaban y se siguen otorgando incentivos a los elementos que más cuidan las patrullas, 2,500 pesos mensuales a quienes más la cuidan, y otros 2,500 pesos mensuales a los policías que están en la zona de la ciudad donde más se redujo la incidencia delictiva. Y entonces, si yo, por ejemplo, soy policía, gano 18,000 y estoy en un lugar en donde se redujo la incidencia y además cuidé mi patrulla, voy a ganar 23,000 pesos. Entonces voy a tener un incremento importante en mi ingreso, y eso hace un incentivo positivo para que los policías cuiden más las unidades, y por otro lado que podamos continuar con la reducción de la tendencia de la tendencia en materia de seguridad. Y eso la verdad es algo que nos llena a nosotros de satisfacción, porque creo que fue una apuesta muy positiva en la ciudad, tanto que ya lo está haciendo Mérida, que ya lo está haciendo Culiacán, que ya lo está haciendo o está por hacerlo San Luis Potosí. Han venido gentes de todos colores y sabores, de todos partidos, a ver el caso de Hermosillo como un caso de ejemplo a nivel no solo nacional, internacional. Aquí tenemos, Luciano, en Hermosillo, de patrullas eléctricas más grande del mundo. Nueva York tiene 180, aquí tenemos 220 patrullas eléctricas circulando en nuestras calles. Entonces, es una buena política pública que deberá en su momento evaluarse si continuamos con el contrato de arrendamiento actual, obviamente en mejores condiciones, porque evidentemente el costo de la unidad prácticamente ya fue cubierto, va a ser cubierto al momento de terminar el contrato, o las adquirimos y ya forman parte de la flotilla de la Policía Municipal. Es una decisión que tendremos que tomar en el momento, pero lo que sí te puedo dar la seguridad es que no solamente no se van a ir, sino que vamos a tener 300 patrullas eléctricas cargándose con el sol, vigilando la ciudad. Oye, Toño, la actualidad además nos obliga a comentar un tema, porque hoy tu rival electoral, María Dolores del Río, denunciaba que se ha utilizado el programa Creces con fines electorales. Que hay unos contratos ahí donde uno de los objetivos era la promoción personal, estudiar, bueno, un poco definiendo un poco al electorado, ver por dónde se aplicaban los recursos. ¿Qué tienes que decir a este tema que ha surgido esta mañana, entonces, desde terrible actualidad? Sí, bueno, pues igual que la otra, mi querido Luciano, estamos en campaña. Cuando ante la ausencia de propuestas o de resultados o de congruencia, pues evidentemente que se busca descalificar a quien ha venido asumiendo esta responsabilidad. Yo lo que te puedo contestar, y creo que con esto te digo todo, es que si de algo me siento orgulloso como presidente municipal hasta antes de pedir licencia, es de los comités Creces. La verdad es que ha sido una maravilla ver cómo la gente se organiza, por un lado. Tenemos, yo siempre lo he dicho, 530 comités Creces integrados en toda la ciudad, que se convirtieron no solamente en mis ojos, en mis oídos, en la ciudad, y también hay que decirlo, en mi corazón, porque evidentemente tenemos una relación ya de mucho cariño con muchas mujeres y hombres que participan de manera desinteresada, Luciano, en algo que me llena de orgullo, que es no solamente la gestión, porque ya hemos tenido muchos comités en Hermosillo que han tenido muchos nombres, pero ahora, a diferencia de antes, es que la gente propone las obras y vota por las obras, literalmente sale a votar, y no es una cifra menor. En 2 años llevamos más de 65,000 personas que han salido a votar en 2 años consecutivos, 2022 y 2023, por más de 140 obras que se están haciendo, muchas, o que ya se concluyeron otras, prácticamente todas van muy avanzadas. Entonces, a lo que voy es que es bien importante esto, Luciano, porque nunca lo habíamos tenido en Hermosillo, nunca habíamos tenido como ciudadanos la posibilidad, uno, de saber qué presupuesto tengo disponible para mi colonia,
Y dos, ¿qué me gustaría hacer? Que no sea el Toño o el ayuntamiento el que decida por mí, sino yo como ciudadano elegir las obras más importantes. Bueno, pues si hay alguien que califica este tema como un uso electoral, pues tendrá que argumentar también, o decir que 65,000 personas o más que salieron a votar y elegir las obras fue tiempo perdido, ¿no? Oye, por último, Toño, hay un tema con esta elección 2024. Tenemos en el 2027 la gubernatura, la elección al nuevo gobernador. Quiero saber si ese es un objetivo para ti, si ese sueño de ser gobernador de Sonora sigue esa llama encendida dentro tuyo, porque no es ningún secreto, es público que tú has querido ser gobernador, sin ir más lejos. Cuando es elegida candidata Claudia Pavlovich, tú estabas ahí entre las 4 personas Sí. posibles, ¿no? Entonces, ¿sigues ese sueño vivo en ti? ¿El 2027 es un objetivo en el horizonte para ti? Mira, sí lo es en términos de aspiraciones, de sueños, de deseos. Nunca lo he negado, siempre he tenido una vocación por el servicio público desde chico, desde quinto año de primaria yo tuve muy clara mi vocación, así se lo compartí a mis papás. Pero también te debo decir algo, mira, uno en la vida, no tiene que entender que las oportunidades que se te van a estar basadas en hechos, en resultados. Yo estoy aquí ahorita contigo y me siento además muy orgulloso y agradecido por este espacio, porque así como estoy contigo, hoy en la mañana estaba en Lomas de Madrid o estaba en la Café Combate con la frente en alto. ¿Por qué? Porque no fue una, ni dos, ni tres, fueron más de 10 veces que yo visité muchas colonias, entre ellas las que hoy estuve por ahí, y eso al final de cuentas dice más que mis palabras. Entonces, al futuro, con respecto al futuro de mis aspiraciones, Dios dirá qué pueda pasar de aquí a entonces, pero lo que sí tengo claro es que cualquier aspiración que yo tenga a futuro tiene que estar basada en el presente, y en el presente en este momento es tiempo en primer lugar, de trabajar muy duro y sobre todo de responder y estar a la altura de lo que la gente en Hermosillo está esperando de su presidente municipal. Perfecto, Toño, pues te agradezco mucho por este tiempo, por este espacio, por tu explicación y yo creo que uno de los pendientes que tenemos, te lo voy a dejar para tu último mensaje, es que la gente salga a votar, que vote por una u otra corriente, por un otro candidato, pero esa elección votó el 43% de los sonorenses, que es una cifra muy baja, y creo que está en la responsabilidad de los medios de este lado, de los políticos candidatos de ese lado, de la autoridad, llamar a votar a la gente, ¿no? Creo que es fundamental. Vamos a cerrar con eso. No, definitivamente. Luciano, te lo agradezco mucho esta oportunidad. Mira, yo siempre he pensado que una ciudad es una extensión del hogar. Es como si tú abrieras la puerta de tu casa y lo que está fuera de la puerta de tu casa también es tu casa. Y por eso es importante mantenerla limpia, mantenerla segura, mantenerla en un buen estado en todos los aspectos, porque no deja de ser la extensión del hogar. Yo lo vivía, te lo platicaba antes de la entrevista con el Parque Madero. Ayer, por ejemplo, que fuimos Pati y yo, veías la sonrisa en la gente, la cara de satisfacción de la gente, decir, qué bonito quedó este lugar, lo estoy disfrutando al máximo y en un ambiente 100% familiar. Entonces, eso que me ha tocado a mí vivir estos 30 meses y que me lo dice mucho la gente cuando estamos pegando calcomanías en los cruceros de la calle, tanto a Pati como a mí, eso es bien importante, porque lo que vamos a decidir este 2 de junio es elegir, tú ya lo dijiste muy claro, aquí ya gobernó gobiernos de todos colores y sabores. Aquí nadie nos puede venir a prometer espejitos que no hayamos experimentado ya antes como hermosillenses. Entonces, tenemos dos sopas. O elegimos que los cambios que estamos viendo, y esto es lo que me comenta mucho la gente en los cruceros y en las colonias, si esos cambios continúan o bien nos dividimos y nos estancamos, como ya lo vivimos también en esta ciudad. Y eso es lo importante, que hoy, a partir de las experiencias que hemos tenido, podamos tener con toda libertad, más allá de partidos, más allá de colores, más allá de ideologías, poder elegir si queremos que los cambios o la ruta del cambio y transformación que vive nuestra ciudad, que hoy por hoy es el segundo lugar nacional en generación de empleos de todo el país, y cómo hemos avanzado en materia de seguridad, de obra, en fin, de espacios públicos y deportivos, o nos dividimos otra vez y nos damos 3 pasitos para atrás y nos estancamos en algo que seguramente los que están viendo y escuchándonos en este momento no quiere que regrese a nuestra ciudad.
Perfecto, Toño. Pues gracias por tu tiempo, por este espacio aquí en Infoson y suerte en la contienda electoral. Te lo agradezco mucho, como siempre, Luciano. Gracias por la oportunidad y un saludo a la gente que nos hace el favor de vernos en este momento. Seguidores, esto ha sido la entrevista de esta semana con Antonio Estazarán. Ya saben que nuestro compromiso es traerles aquí todas las semanas a los candidatos, independientemente del color de la corriente, para que usted pueda crearse el mejor criterio. Y ya saben, el día 2 de junio, por favor, vaya a votar. Nos vemos aquí la próxima semana en la entrevista.